buenos días. Álvaro Cedeño Buenos y Álvaro días. Cedeño les saludan en este episodio número 65 de Diálogos con Álvaro Cedeño. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, llegó a Muy animado. A mitad de junio. eso, Ujú. ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Ya casi solsticio y se siente. He Sí, visto sí, que la salida y la puesta del sol han oscilado como 40 minutos respecto a diciembre, ¿verdad? Eso es sí, llamativo. sí. Ujú, claro. Ujú. Sí, ahora veo que el sol, creo que hoy el sol salió en el territorio nacional a las 5:16 y se puso ayer a las 6 en punto, 6:00. Ajá. Así que Ujú. sí, tenemos más de 12 horas de sol en esta época del año. Sí, Y es raro, ¿verdad? Porque este es el verano del hemisferio norte, pero nosotros creo que le denominamos invierno o época lluviosa todavía. época lluviosa, claro. Sí. Ujú. Muy bien. Sí. Bueno, llegamos a 65 episodios. Eso quiere decir que nuestro podcast ya es un ciudadano de oro en el universo de podcasts y entonces hay que tratarlo con respeto, ahora sí. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el artículo que publicaste esta semana que se llama Parques y Bien Común, y de lo que trata es de que las municipalidades o los gobiernos locales em, son o pueden ser o deberían ser gestoras del bien común. Claro. Y algunas preguntas que podríamos hacernos para guiar nuestra conversación. ¿Pueden las municipalidades contribuir a la educación de su cantón? ¿Cuál es el sentido de los bienes y servicios públicos? ¿Es más importante el dinero o la visión? Empecemos por acá, a ver a dónde nos lleva. Bueno, eh, hay algo bien, bien llamativo. Eh, yo creo que cuando uno utiliza el concepto de sistemas para explicar cosas, agrega como claridad, ¿verdad? Nosotros, los ciudadanos o los habitantes de una comunidad, pertenecemos primero a sistemas muy elementales y muy cercanos, luego a sistemas más amplios y luego finalmente pertenecemos a la comunidad mundial. Y entonces yo pensaba que eh, siento que para hablar de cosas políticas pensamos relativamente poco en lo que representa la familia como introducción a la vida en la comunidad. En la familia aprendemos a tomar decisiones, aprendemos a gestionar acuerdos, aprendemos a consolidar una determinada ética, ¿verdad? La familia tiene ese valor bueno, en la humanidad. Pero posteriormente a la familia, la comunidad más cercana que tenemos, me parece a mí que eh, como poco activa, es la comunidad del vecindario o la comunidad donde uno habita. Eh, Creo que habíamos hablado aquí en alguna oportunidad de que hace muchos años esa comunidad de donde uno habita era muy vibrante, ¿verdad? Ahí se intercambiaban cosas, se intercambiaba información, había promulgadas unas normas sociales que se acataban y tal y cual. Ahora nuestras comunidades parecen como vivideros, ¿verdad? Son como colonias de familias, pero no comunidades. Y yo creo que esta reflexión debería llevar a las municipalidades a preguntarse cómo pudieran hacer para convertir al cantón y a sus subunidades, ¿verdad? A los distritos, digamos, a los vecindarios, en comunidades que fueran más funcionales, que no fueran vivideros, que fueran comunidades donde se pudiera crear bien común, donde se pudiera reforzar la educación, donde se pudiera eh, instilar espíritu cívico, etcétera. Eso, desde el punto de vista de la municipalidad, tal vez sería como agregarle
dimensiones a la municipalidad. La gente desde la calle, cuando habla de la municipalidad, pues lo que ve es el estado de las calles del cantón y de algunas otras obras que estén bajo el control de la municipalidad, pero creo que poco se imaginan todo lo que la vida del cantón puede ganar con una municipalidad que tenga un liderazgo que no sea liderazgo simplemente para que me reelijan, sino liderazgo para dejar una huella en la comunidad. Yo lo veo esto como un reto muy bonito, ¿verdad? Bueno, y es que vieras que a mí me parece que nuestro régimen municipal, al menos su versión, su última versión, tiene menos de 25 años de existir. Entonces, Sí, creo que nosotros tenemos una relación muy distante con las municipalidades porque nunca han tenido el poder y la autonomía que están empezando a tener ahora. A pesar de que antes de que hubiera Estado, había municipalidad, ¿verdad? Em, y hay países como Suiza, por ejemplo, que está dividida en cantones, igual que nosotros, pero el poder que tienen los gobiernos locales es, bueno, es mucho más claro. notorio, se siente más que el poder federal o el poder nacional. También creo que es importante mencionar que las municipalidades son, para todos los efectos prácticos, alianzas público-privadas, ¿verdad? La mayoría de las propiedades son privadas en un territorio municipal. Ujú. Em, pero la gobernanza de los espacios públicos es pública, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué manera nosotros podemos pensar en construir, llamémosle unos pactos eh, público-privados a nivel de gobierno local, que tengan tres ejes de acción? Uno, las personas y su bienestar. Otro, el planeta o su medio ambiente. Y otro, el sentido de propósito que le damos a esa vida en comunidad que decías. Entonces, si hacemos un acrónimo del pacto público-privado para personas, planeta y propósito, quedamos con un PPP-PPP que podría servirnos para decir, así querríamos que fuera diseñado y así querríamos que operara cada una de nuestras municipalidades, cada uno de nuestros gobiernos locales. Y lo último que digo ahora, tal vez estoy diciendo mucho a la introducción, pero es que eh, yo siento que el futuro de las democracias está en una gobernanza más compacta y más cercana al ciudadano. Y la gobernanza nacional, por una mera razón de crecimiento demográfico y demás, es cada vez más distante al ciudadano. Entonces, creo que el futuro de la democracia descansa en los hombros de los gobiernos locales. Ujú, ujú. Bueno, eso es bien interesante porque yo escribí ese artículo del lunes con motivo del Día del Árbol, el martes, porque a mí me parece que la municipalidad de Curridabat, en cuya jurisdicción tenemos nuestra casa, eh, a mí me parece que es ejemplar en el manejo de los espacios públicos, concretamente en el manejo de los parques. Eh, el disfrute que produce un parque creo que es una, una prueba de probar, ¿verdad? Es probar lo que puede hacer la confluencia público-privada, ¿verdad? El parque aparece en un terreno que la urbanización tiene que donar a la municipalidad, ¿verdad? Hay una legislación de que cuando se hace una urbanización, una cierta área tiene que ser donada como espacio público. Pero tú ves otras municipalidades donde los espacios públicos no están bien tratados, no están utilizados de manera que puedan ser, que puedan dar bienestar a la población. En la municipalidad de Curridabat, yo estoy muy satisfecho con la forma como tratan los parques. Y dentro de los parques estoy muy satisfecho como tratan a los árboles, ¿verdad? Y eso me parece que da la oportunidad de decir, bueno, una municipalidad
que tiene esta sensibilidad que uno podría entender que tiene, ¿por qué no da un paso más allá y convierte los parques en cajas de arena, ¿verdad? En territorios experimentales donde uno pudiera eh, decir, esto es un laboratorio de democracia. Y es una pregunta que yo me la hago y me la contesto de manera creativa y tal. No es el lugar para hablar de eso ahora, pero yo creo que un parque no solamente debería ser un espacio de recreo o de diversión, sino que podría tener en ciertos momentos la característica de un laboratorio de democracia, de un laboratorio, empecemos por un laboratorio de civismo y luego escalemos a un laboratorio de democracia. Me parece que cuando nosotros logramos en una organización de cualquier tipo hacer del bienestar un negocio, entonces todo el quehacer de esa organización va a estar orientada hacia el diseño de procesos y métodos y políticas y compra de activos que tiendan a mejorar o a enriquecer ese bienestar o a robustecer las causas, ¿verdad? Los orígenes de ese bienestar. ¿Qué produce más bienestar? ¿Caminar sobre una acera o caminar sobre el asfalto? ¿Qué produce más bienestar? ¿Caminar bajo la sombra o caminar al sol? Em, ¿Qué produce más bienestar? ¿Una intersección señalizada o una intersección sin señales? Y entonces cuando hacemos del bienestar un negocio, me parece que ahí tenemos una gran oportunidad para rediseñar la vida en comunidad. Me parece que el quehacer de las municipalidades debería de tender a eso, ¿verdad? Es muy probable que el alcalde o la alcaldesa de una comunidad conozca a la mayoría de sus habitantes, Sí. y, ¿verdad? Es esa la cercanía que se requiere y entonces uno sabe si hay una persona que tiene alguna dificultad motriz y vive en una calle donde no hay acera, donde la acera está rota, donde la acera tiene una cuneta que le impide moverse fácilmente a la calle, uno dice, esa es una necesidad que hay en todo el cantón, pero voy a empezar por acá, porque ahí podría haber a corto plazo un beneficio, un aumento en el bienestar para esa persona. Una persona que se desplaza en silla de ruedas, que le pongan una rampita para poderse subir al carro, aumenta su bienestar muchísimo para ella y para las personas que le ayudan a cruzar la calle cuando no tiene rampita, ¿verdad? Y bueno, y entonces esto creo que nos lleva al tema del diseño, porque todos los resultados son por diseño. Quiere decir que si nosotros nos imaginamos un escenario próspero, de bienestar, virtuoso, seguro, saludable y tal, todo eso hay que intencionarlo y hay que diseñarlo y luego hay que implementarlo. Entonces, en ese diseño, ¿cómo hacemos para priorizar la vida? Y no solo la vida humana, porque un parque de árboles frondosos genera mucho bienestar para el ser humano, pero no solo para el ser humano genera bienestar para los mismos árboles y para todos los animales que habitan o que se mueven en torno a esos árboles y también para los microorganismos del suelo y también para otras plantas que crecen alrededor. Entonces, ¿cómo hacemos para diseñar con la vida en el centro, ¿verdad? Diseño biocéntrico o biofílico que se llama hoy, porque eso sin duda nos va a llevar a un escenario donde nosotros estamos produciendo bienestar desde la biosfera y para la biosfera. Y ahí me parece que el negocio es donde alcanza su punto máximo de optimización. Bueno, eso es bien llamativo y uno podría entender cómo opera, digamos, en una municipalidad. Hay acuerdos intermunicipales, o sea, intercantonales,
por ejemplo, para convertir todos los parques de una zona en parte de un sistema más amplio, ¿verdad? La municipalidad de Curridabat, creo que la de Tres Ríos también, y supongo, no sé si la de Montes de Oca y tal, tienen un proyecto conjunto que se llama el Corredor Biológico María Aguilar, ¿verdad? Un río, un río es la mejor razón para unir esfuerzos de varios cantones, ¿verdad? Porque afortunadamente los ríos no nacen y mueren en el mismo cantón, sino que van intercomunicando cantones. Y ahí podríamos tener una lección que el mismo río nos diera de cómo lo importante no es el trozo del río que pasa por mi cantón, sino toda la cuenca, ¿verdad? Toda la zona verde, el corredor biológico, más que zona verde, es el corredor biológico, todos la flora y la fauna que se beneficia de la existencia de un río. Eso a mí me parece que es una lección de interconexión ciudadana, de interconexión cívica, de eh, salirnos de nuestro compartimiento estanco, ¿verdad? Y tener una visión un poco más de conjunto que las municipalidades podrían y deberían estar difundiendo, no solamente en el sentido de vean qué grande lo que estamos haciendo con el corredor biológico, sino, hombre, y si pensáramos en Costa Rica como un corredor cívico, porque Costa Rica es un corredor cívico, Álvaro, entre las fronteras y entre las costas nuestras, vivimos de una manera singular, vivimos de una manera específica que a mí me parece que es saludable, no solo desde el punto de vista biológico, saludable desde el punto de vista político, etcétera. Eh, entonces, qué interesante, podríamos saltar del corredor biológico, donde 4 municipalidades se ponen de acuerdo, a un corredor cívico o a un corredor democrático, donde los 80 y N cantones se ponen de acuerdo. Ahí también estoy recordando cómo funciona algunos espacios municipales en Suiza que son destinados para la producción agrícola. Y pues es una producción agrícola que solo puede suceder 4 meses del año, pero las personas le pueden pedir permiso a la municipalidad para disponer de 10 metros cuadrados para producir una huerta. Y siempre pensé que 10 metros cuadrados era poquísimo, pero ahora que estoy desarrollando una huerta en la casa de 7 metros cuadrados, la cantidad de trabajo que requiere es mucha y la cantidad de alimento que produce también. Sí, Y entonces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si en un lote municipal hubiera 20 o 30 espacios para que familias individuales o grupos de familias pudieran ir a cultivar una huerta de 10 metros cuadrados? Definitivamente tendría que ser en grupos de familias porque es mucho el trabajo, sí. pero eso nos convertiría además, convertiría a los ríos y a los parques y a los espacios públicos y a los terrenos municipales en, digámosle, corredores agrícolas, ¿verdad? Que yo creo que lo que eso tiene es beneficios en múltiples niveles. Primero que todo, una producción agrícola orgánica secuestra carbono en los suelos y eso es lo contrario a emitirlo, ¿verdad? Segundo, genera genera un sentimiento de comunidad entre las personas que trabajan juntas, ya sea la familia nuclear o un grupo de familias. Eso produce una sensación de pertenencia muy importante. Tercero, es muy emocionante producir algo que uno se va a comer, ¿verdad? Aunque sea un romero o una albahaca o un culantro. Pero si es algo más sustancioso, pues es más emocionante, ¿verdad? Eh, y, y esto creo que nos reconecta con la naturaleza, porque hace como unos 100 años, cuando empezamos a producir alimentos con muchísima eficiencia, gracias a la industrialización y a la tecnología, nos desentendimos de la naturaleza.
Y hace 100 años todavía, el 99% de la humanidad tenía una relación al menos indirecta con cómo se producía lo que comíamos. Y hoy en día creo que ese factor ha sido invertido. Y reconectarnos con la naturaleza nos va a dar una, eh, yo diría, bioalfabetización, tal vez volviendo a la pregunta de la educación en los parques, una bioalfabetización que nos ayude a priorizar y a atender los problemas ambientales más apremiantes que hay en el país y en el planeta. Sí, sí. Y esa bioalfabetización tiene canales, ¿verdad? Que es otra cosa que quería mencionar de la municipalidad de Curridabat. Los árboles que existen en los parques tienen su nombre, y su nombre común y su nombre científico, y no me acuerdo si es la familia o qué a la que pertenecen, pero es muy interesante darse cuenta de cómo existen cercanías biológicas entre árboles que son totalmente diferentes, ¿verdad? Eso, pues, es una forma de, no digo yo que de aprestamiento biológico, pero sí de sensibilización, ¿verdad? Para que de una cierta manera seamos más abiertos a a los mensajes de regeneración, a los mensajes de respeto al ambiente y tal, que son críticos en este momento, ¿verdad? Eh, mm, Me parece que el hecho de que los ciudadanos entiendan el peligro en que está la vida en el planeta es una de las cosas más importantes que se puede lograr. Ahí me parece que hay una oportunidad de educación bien valiosa y se podría profundizar, ¿verdad? Se podría profundizar. Esta municipalidad tiene algunos talleres. Bueno, por ejemplo, eh, yo hago compost en mi casa. Yo sé que tú también haces compost en tu casa, solo que el aparatito de hacer compost tú lo compraste. A mí me lo donó la municipalidad, ¿verdad? Bueno, yo cada vez que tengo que ir a darle vuelta al cilindro de compost, siento que me están educando. Nunca en la vida había hecho compost en el pasado, por lo menos no de manera sistemática. Claro, sí, importante lo de sistemático porque hace 25 años y más hacíamos compost en el jardín, pero Ahí no era muy exitoso. en un aparatito inventado. No era muy exitoso el método. Vieras que me parece que más allá de la nomenclatura de las especies, siempre recuerdo a don Rodrigo Gámez que decía que un árbol es un aula Ujú, abierta ujú. y que uno en torno a un árbol puede aprender de ingeniería, de mecánica, de hidráulica, de botánica, hasta de política, ¿verdad? ¿Cómo hacen las hormigas para subir al árbol, comerse lo que necesitan y no matarlo? Sí. Y cómo es y por qué que en otros árboles sí se suben las hormigas y lo matan. Ujú, Em, ujú. yo creo que tenemos mucho que aprender de los árboles y haríamos bien en utilizar espacios como los parques para colocar algunos rótulos con preguntas. Eh, Ajá. puede ser que también con respuestas, pero las respuestas son datos, ¿verdad? Y los datos, a fin de cuentas, se tienen a olvidar, pero una pregunta que cale, sí podría calar y permanecer por mucho tiempo. En todo caso, creo que todo lo que hay de aprendizaje en bioalfabetización en un parque es enorme, ¿verdad? Y si nosotros hacemos un vínculo entre el parque como espacio recreativo y el parque como espacio educativo y la huerta como espacio, no sé, recreativo también y como espacio nutritivo donde nos enteramos de los valores nutricionales de los alimentos y de la importancia del agua y del uso del compost, ¿verdad? Para qué compostar los residuos orgánicos
de cocina y producir compost? Bueno, la respuesta podría encontrarse en la producción de alimentos en una huerta comunitaria, ¿verdad? claro, claro. Y yo creo que eso es muy interesante y también creo que todas estas iniciativas no las tiene que tomar el alcalde, ¿verdad? No, Estas son claro, iniciativas que claro, las puede tomar la claro. asociación de vecinos o las Sí, puede sí, sí, tomar eh, tres vecinos que se pongan de sí, acuerdo, ¿verdad? Hoy sí, en sí, día lo que sobra son herramientas para ponerse de acuerdo. claro. Ujú, sí. Y uno piensa que la reunión de vecinos, generalmente la reunión de vecinos es en torno a problemas, ¿verdad? Sería interesante, claro, cuando tienes un mal servicio de recolección de basura o tienes un problema de vigilancia en la calle y tal, pues haces una reunión, pero es una reunión de resolución de problemas. Pero sería muy bonito hacer una reunión como de aspiraciones, una reunión de ilusiones, ¿verdad? Imagínate que uno pudiera decir, bueno, ¿de qué manera podríamos utilizar el espacio del parque para robustecer nuestro sentido cívico? Bueno, la respuesta está, para robustecer el sentido cívico, primero deberíamos vernos. Pero si tú invitas a una reunión para robustecer el sentido cívico, no llega nadie, especialmente si lo haces ahora. Está fundando un partido político, ¿verdad? Ok, entonces no invites a una reunión para robustecer el sentido cívico. Invita a una reunión para, no sé, el primer domingo del mes para leer un cuento. Y entonces lees un cuento de Carlos Salazar Herrera y después tienes ahí un poquito de conversación con la gente. Eso, desde luego, no queremos ni pedimos que el alcalde sea el que lo haga, ¿verdad? A mí me gustaría hacerlo, me da un poco de timidez, pero, porque yo soy muy tímido, pero yo creo que eh, gente que tenga iniciativas como decir, hombre, este, yo voy a dar un taller de mantenimiento de bicicletas, ¿verdad? Las 4 cosas que hay que hacer para que la bicicleta se mantenga funcionando. Y va ahí y entonces en 20 minutos explica cómo hay que aceitarla, qué partes hay que aceitarla, qué piezas hay que cambiarla, revisarla y tal. Y jaló gente, con lo cual estamos en la primera etapa de entrar en contacto. Y primero entramos en contacto alrededor de la bicicleta o alrededor del cuento de Carlos Salazar Herrera y muy después, hablamos de cómo robustecer el espíritu cívico o la vocación democrática. Bueno, pienso que una manera de proceder podría ser averiguar qué ya está pasando en la municipalidad, Claro, claro. ¿verdad? Ujú, Sobre todo en la municipalidad de Curridabat, porque yo sé que es muy activa en eso. Y entonces te ujú. acercas a la municipalidad, ves qué está pasando ya, participas en un par de eventos y entonces decides si ofreces algún otro o si Claro, simplemente sigues yendo porque te gusta la dinámica y tal vez eso eso es. satisfaga tu necesidad Ujú. de robustecimiento del espíritu cívico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, claro. Ese es el camino y no hay duda de que han de estar haciendo cosas. Claro. Me han llegado invitaciones para demostraciones agrícolas, demostraciones de artes manuales y tal cual. Están haciendo cosas, claro. Ujú, Mira, y vieras que sí, me parece que es importante participar a veces en algunas de esas actividades porque uno podría tener cosas que aportar que no sabe y esos aportes podrían tener un impacto significativo en las personas más entusiastas, ¿verdad? Y en los esfuerzos que están haciendo los gobiernos municipales. Entonces creo que hay que claro. involucrarse, ¿verdad? Sí. Ujú, sí, sí. Antes de que cerremos, quería devolverme un poco a lo que hablabas de los corredores biológicos. Hay una iniciativa buenísima que se llama Rutas Naturbanas, que busca crear un corredor biológico entre, bueno, a lo largo de dos ríos, uno que es el María Aguilar y otro que es el otro, que pasa al otro lado de la ciudad, hacia el oeste de la ciudad, que tocan varios cantones
y que, bueno, son ríos, esos son probablemente algunos de los ríos más contaminados de Centroamérica. Y lo Sí, que quiere la sí, iniciativa es rescatar el espacio creando unas pasarelas, ¿verdad? Que son como unos tablones donde uno puede ir a caminar, a pasear a lo largo del río y eso crearía una dinámica social, económica, eh, cambiaría, cambiaría los negocios alrededor, eh, provocaría diferentes precios en los bienes raíces, rescataría el río, por supuesto, crearía espacios urbanos, uno podría ir ahí a correr 10 kilómetros, ¿verdad? 5 para arriba y 5 para abajo sobre unos tablados bastante cómodos. Y eso es un proyecto que a mí me parece que una, tiene una rentabilidad como de 10.000 veces lo que cuesta construirlo. Y aún así ha claro. costado Ujú. muchísimo conseguir inversión. Sí, Entonces, sí, sí. también Ujú. creo que si uno pudiera aportar en esos proyectos, aunque sean un poco más lejanos a nuestro barrio, creo que le Ujú. enriquecerían la vida a toda la ciudad, ¿verdad? Algún día Claro, iríamos nosotros a pasear ahí. claro, claro. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué nos llevamos de esta conversación? Bueno, yo creo que una cosa importante que podría uno llevarse es que el bienestar no solamente se produce a través de los bienes privados, ¿verdad? Da bienestar tomarse un refresco, da bienestar comerse una fruta, pero también da bienestar sentarse en un parque, también da bienestar ir a escuchar una banda, una filarmonía en el parque de la ciudad. O sea que ahí hay una cuestión económica bien interesante, ¿verdad? Eh, un- una comunidad podría tener mucho bienestar a partir de la disponibilidad y el uso que le dé a los bienes públicos, ¿verdad? Eh, después, la otra cosa que me parece a mí que vale la pena pensarla es cómo convertir los espacios públicos en laboratorios de educación cívica, por ejemplo, laboratorios de acercamiento, de creación de capital social, de relaciones, de nexos. Y la otra cosa interesante a sacar de esto es cómo en la agenda municipal, por el liderazgo que tiene, podrían explorar eh, cómo contribuir a, a situaciones, a eventos y tal de alto impacto, ¿verdad? Y ampliar un poco el horizonte y no pensar que simplemente hay que hacer una feria en tal parque, sino que eventos muy puntuales podrían tener una gran contribución al bienestar y una gran contribución a la educación y desarrollo de la gente de la comunidad, ¿verdad? Claro, yo me quedo con tres cosas. Una es la idea de que una municipalidad es una alianza público-privada. Ujú. La otra es la sensación de que los gobiernos municipalidad, me enredé, los gobiernos municipales son el futuro de la democracia, y que por Ujú. lo tanto nuestra participación política, bueno, a nivel nacional se resume en 5 minutos cada 4 años, pero a nivel municipal nosotros podríamos ser sumamente activos como ciudadanos municipales y creo que eso robustecería la democracia. Y tercero, la idea de la bioalfabetización en los espacios públicos de nuestros barrios y de nuestros distritos y de nuestros cantones. Hay muchísimo por aprender y muchísimo por hacer para mejorar el bienestar para todas las especies, no Claro. solo para la nuestra, ¿verdad? Muy bien, muy Eso bien. es. Bueno, Bueno, que estés muy bien. qué bien. Ujú. A seguir Ok, viendo fútbol. nos vemos. Chao.